Esta es la información para hoy en NX Noticias. Mexicanos en el extranjero con apoyo jurídico y mejor asistencia. Patrullajes en Veracruz para contener casos de gusano barrenador. Rechaza Harfuch complicidad con bandas de robo de combustible. Colocan grillete electrónico a expresidente de Brasil para evitar fuga. Entra concurso México Canta en etapa de selección de semifinales. Hola, soy Eunice Cruz, los saludo en nombre de la titular de este espacio, Kimberly Armengol. Bienvenidos a su informativo NX. La Secretaría de Relaciones Exteriores presentó un nuevo modelo de atención consular, donde los mexicanos en el extranjero podrán contar con apoyo jurídico y mejor asistencia. Rodrigo Muñoz con el reporte. Amigos de NX Noticias, un gusto saludarlos. Este viernes en la mañana, durante su conferencia de prensa aquí en Palacio Nacional, la presidenta estuvo acompañada del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, quien vino a presentar, junto con Pepe Merino, el director de la Agencia de Transformación Digital, algunas de las innovaciones que han sido implementadas en los últimos días para facilitar, agilizar y digitalizar todo el apoyo consular para los connacionales que viven en los Estados Unidos. Para empezar, fue presentada la ventanilla única Mi Consulado, que pretende precisamente acelerar todo este proceso de tramitología que presentan los paisanos allá en el país vecino del norte. Asimismo, se presentó una mejoría en el proceso de menaje, que es todo este procedimiento que tienen que realizar los connacionales para traer sus bienes inmuebles cuando deciden retornar a nuestro país. El canciller Juan Ramón de la Fuente fue muy puntual en que seguirá el apoyo consular para todas y todos los mexicanos y que evidentemente tendrá un apoyo contundente y recurrente para todo aquel que presente algún tipo de abuso por las autoridades norteamericanas en el marco, como lo sabemos bien, de estas redadas que se han realizado en contra de toda la comunidad migrante. Este es el reporte que tenemos hasta el momento. Regresamos con ustedes al estudio. La Financiera para el Bienestar presentó una tarjeta bancaria para los migrantes mexicanos. Podrán enviar dinero a sus familiares desde Estados Unidos. La directora general, Rocío Mejía, explicó que se puede solicitar en los 53 consulados mexicanos o por correo electrónico en la página de la dependencia. Recomendó prevenir la implementación del impuesto del 1% en las remesas en Estados Unidos. Y también ya estamos en lo que acaban de presentar tanto el canciller como José Merino, en el www.miconsulado.sre.gov.mx. Ahí está también ya en la lista de los servicios de los consulados y pueden pedirla directamente también ahí en el correo. Los connacionales que sean repatriados o deportados desde el extranjero podrán ingresar sus bienes materiales a México con un mínimo de requisitos y sin pagar impuestos de comercio exterior. Así lo anunció el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Merino, quien detalló que los objetivos contemplados son aquellos que se hayan acumulado a lo largo de una vida de trabajo, como ropa, muebles, electrodomésticos, entre otros. Este era un trámite, la verdad, bastante engorroso y en algunos casos, en algunos consulados, bastante tardado. Lo que hicimos junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores es una simplificación radical. Antes había 9 requisitos entre documentos, solicitudes, listas, copias, etcétera. Se reducen a 2 únicamente. El gobierno de Veracruz inició patrullajes en zonas limítrofes con Tabasco, Chiapas y Oaxaca para controlar el ingreso del ganado por caminos de terracería y evitar las casetas de inspección sanitaria. La gobernadora Rocío Nale recorrió las casetas para supervisar el trabajo para contener los casos de gusano barrenador, luego de que algunos productores y comerciantes de ganado buscan evadir la inspección. Hasta la primera semana de julio se han confirmado 40 casos en 12 municipios veracruzanos. Hoy estamos en una estación zoosanitaria que se llama El Paralelo, que colinda exactamente con los límites de Tabasco, apoyando la revisión de sanidad animal, sobre todo contra el gusano barrenador. En estas estaciones, aquí se bañan a los animales, se les fumiga para que no lleven ninguna larva, que no lleven ninguna bacteria y que ingresen a Veracruz en forma segura.
La jefa de gobierno Clara Brugada Molina adelantó que mañana se presentará un protocolo especial de seguridad que será implementado para la marcha contra la gentrificación que se llevará a cabo el próximo domingo. El secretario de Seguridad y de Gobierno de la ciudad van a presentar mañana por la mañana estas medidas, este protocolo, y sí va a haber acompañamiento para evitar que haya cualquier situación. No va a haber represión, no va a haber criminalización de las movilizaciones, pero sí va a haber un protocolo que garantice que no va a haber afectación a terceros. Plantilla docente que labora en esta escuela, una gran parte de maestros son hombres y más allá de ser hombres, son acosadores. Es la ceremonia de graduación de una secundaria en Pijijapan, Chiapas. La alumna elegida para despedir la generación reveló que fue víctima de acoso por parte de los profesores. La Fiscalía de Chiapas inició una investigación y un docente ya fue separado del cargo. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, desmintió una nota publicada por el diario Reforma bajo el título "Cubrían Semar y FGR al líder huachicolero". En una carta en su cuenta de X aclara que las operaciones que llevaron a la detención de Sirio N., alias Don Checo, fueron resultado de 6 meses de trabajos de investigación. El director de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín, informó que en 2025 han sido decomisados más de 50 millones de litros de diésel ilegal introducidos a nuestro país. La incautación más importante se realizó en Saltillo, Coahuila, con más de 15 millones. Sin detallar el impacto económico de lo incautado, sostuvo que se da seguimiento a todos los pedidos y se ha reforzado la vigilancia del llamado huachicol fiscal. Elementos de la Marina localizaron y desmantelaron 6 laboratorios clandestinos donde elaboraban metanfetamina en Novolato, Sinaloa. En el lugar fueron aseguradas más de 4 toneladas de la droga y 47,000 litros de precursores químicos, así como equipo y materiales diversos para su fabricación. El operativo se llevó a cabo tras varios recorridos terrestres en el poblado de Montelargo. 3 reos fallecieron y uno más fue acuchillado dentro del penal de Ahome, Sinaloa. Luego de una riña en los módulos, los fallecidos fueron identificados como Adrián N., Eliel Jaciel N. y Javier Alonso, detenidos por tráfico de fentanilo en diciembre de 2024. Ahora vamos con las breves nacionales. Detienen a 6 franeleros por venta de droga en la colonia Doctores de la Ciudad de México. Al momento de su arresto exigían dinero a un conductor por estacionarse. Autoridades de Monterrey anunciaron un corte al suministro de agua, esto por trabajos de mantenimiento. Serán afectadas 24 colonias y terminará hasta la tarde del sábado. Un tren de carga sufrió el descarrilamiento de un vagón cuando transitaba por el poblado del Socorro de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 4 vialidades principales fueron bloqueadas. El gobierno de Sonora y la Secretaría de Marina iniciaron la modernización de los aeropuertos de Guaymas y Ciudad Obregón. Se invertirán 525 millones de pesos en las obras. Una ambulancia se impactó en la parte trasera de una pipa en la carretera Morelia-Pátzcuaro en Michoacán. Mueren 2 paramédicos y un paciente de la tercera edad. La carta dirigida a Jeffrey Epstein, supuestamente escrita por Donald Trump y publicada por The Wall Street Journal, fue tachada de falsa por el mandatario estadounidense. Afirmó que no son sus palabras y si hubiera sido una prueba contundente de su implicación en los crímenes sexuales del fallecido empresario, sus enemigos ya la habrían usado en su contra. Amenazó con demandar al dueño del diario, al que calificó de mala muerte. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien enfrenta un proceso judicial por intento de golpe de Estado, fue llevado a la sede de la Policía Federal para colocarle una tobillera electrónica. La medida fue ordenada por la Corte Suprema al atender las sospechas de la Fiscalía, en el sentido de que el acusado podría oponerse a la acción de la justicia, incluso fugándose del país. Además, le impuso una restricción para visitar embajadas, comunicarse con diplomáticos extranjeros y utilizar redes sociales. Todo esto en medio de la presión ejercida por Donald Trump, quien considera a Bolsonaro víctima de una cacería de brujas. El Papa León XIV renovó su llamado para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza. En una llamada con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, reiteró su preocupación por la situación humanitaria que vive la población en Gaza, cuyo sufrimiento recae sobre los niños, ancianos y enfermos. Mientras la oficina del primer ministro lamentó que una munición perdida haya impactado en la iglesia de la Sagrada Familia, por lo que el ejército israelí investiga el suceso. El gobierno de Argentina anunció la privatización de la empresa pública que da servicio de agua y saneamiento en Buenos Aires y toda su área metropolitana. Serán transferidos el 90% de las acciones a capitales privados. La medida busca atraer inversión para modernizar la infraestructura.
Luego de que Uber anunciara un aumento a sus tarifas, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su inconformidad de que trasladen los costos al consumidor final. Agregó que hay un diálogo permanente con la empresa y ya son más de 400,000 personas las inscritas en el Seguro Social. Uber tiene ganancias impresionantes. No tiene por qué pasarle al consumidor final esto, sino que realmente se asuma pues que son personas que requieren seguridad social y que ellos como patrones, como empleadores digámoslo, porque no es directamente la misma asociación que cuando trabajas en una fábrica, pues tienen que contribuir. Van más de 400,000 personas inscritas en el Seguro Social. En junio, la actividad económica en México creció 1.3% en relación con el mismo mes de 2024, de acuerdo con cifras del INEGI. En comparación del mes de mayo, el crecimiento fue de 0.2%. Por otra parte, el peso mexicano registró una disminución respecto al dólar al cerrar en 18 pesos con 75 centavos, una depreciación de 0.29%. Ahora las finanzas y la economía con Juan Sebastián Musi. Ante una pregunta muy recurrente, ¿es buen momento para invertir el actual? Siempre es buen momento. Las circunstancias y la coyuntura de cada momento es particular y siempre se puede entrar a un mejor tipo de cambio o un poquito más caro. Se puede comprar una acción a un precio determinado o un poco más barato, un poco más cara. Y también se podría en un momento dado pensar en invertir a tasas de CETES cuando estaban al 11 u hoy que están al 8%. Lo que quiero dejar plasmado es que siempre es buen momento porque el chiste es ganarle la carrera a la inflación. Y aquí lo hemos comentado en tu noticiero que si la inflación terminaría en torno al 4%, pues el chiste es por lo menos ganarle ese 4% para que tu dinero no pierda poder adquisitivo. También bien importante hacerlo con una institución seria, regulada y supervisada y no caer en manos de un charlatán que te prometa grandes rendimientos y que además te diga que no existe riesgo. Gracias, es mi comentario el día de hoy. Hola, ¿qué tal, Eunice? Con el gusto de saludarte. Hoy vamos a hablar de un tema que es la multipropiedad, el cáncer silencioso del fútbol mexicano. Y bueno, pues uno de los temas, como lo mencionamos, la multipropiedad es uno de los males más arraigados que se ha dado en nuestra liga. Mientras la FIFA promueve la competencia limpia, en México se tolera que un mismo grupo empresarial controle varios clubes. Grupo Pachuca es dueño de León y Pachuca. Grupo Orlegui operó simultáneamente al Atlas, Santos Laguna y también por un tiempo a Querétaro. Hoy la inminente venta del Atlas por parte de Orlegui revela que la presión de la afición y los entes reguladores empieza a surtir efecto. El problema va más allá del conflicto ético, afecta la competitividad, la transparencia y la credibilidad del torneo. ¿Cómo confiar en un sistema donde los intereses empresariales pueden cruzarse en fases finales? Aunque Atlas rompió una sequía histórica con un bicampeonato, la sombra, la multipropiedad lo opacó. México no tendrá una liga de élite si no limpia estas estructuras. La historia nos muestra que grandes de los logros deportivos nacen de la independencia institucional. La venta del Atlas puede marcar el inicio de una nueva era, pero si la Federación Mexicana de Fútbol toma decisiones firmes, la multipropiedad no es una solución financiera, es un obstáculo. Esta es la información, Eunice. Muchísimas gracias, los saludo con mucho gusto y estas son las noticias más relevantes en espectáculos. Emma Watson pierde su licencia de conducir. La actriz británica fue sancionada con 6 meses sin poder manejar tras acumular 12 puntos por infracciones en Reino Unido. La última ocurrió al ir exceso de velocidad en una zona residencial de Oxford, además de deberá pagar una multa de más de 22,000 pesos mexicanos. Watson aceptó la sanción y expresó su arrepentimiento a través de su abogado. Por otro lado, Bad Bunny está en la mira de PETA. La organización lo criticó por usar gallinas vivas en su show No Me Quiero Ir de Aquí en Puerto Rico, calificando la práctica como maltrato animal. La polémica se suma a una crítica previa por emplear un caballo en su gira 2024. Mientras unos fans aplauden el espectáculo, otros exigen mayor empatía con los animales. Y en noticias más alegres se dieron a conocer las nominaciones a los Emmy 2025. Severance lidera con 27 menciones, seguida de The Penguin y The White Lotus. Destaca también la presencia latina de Pedro Pascal, pues fue nominado a Mejor Actor por The Last of Us, y Javier Bardem y Lisa Colón Sayas también figuran de entre los favoritos. La premiación será el 14 de septiembre en Los Ángeles. Y estas fueron las noticias más relevantes en espectáculos. Regresamos contigo del otro lado del estudio, Eunice.
El concurso México Canta entró a la etapa de clasificación de semifinalistas. En total serán 48 clasificados, así lo informó Claudia Curiel de Icaza, la secretaria de Cultura. Queremos compartir que se van a ir anunciando cada viernes 8 semifinalistas por región. Recordemos que hay 8 semifinalistas por 3 regiones en Estados Unidos, por 3 regiones en México, y que esos bloques van a trabajar en estudios de grabación profesional con el Consejo Mexicano de la Música, con productores profesionales que los van a acompañar rumbo a esta gran final. Esto fue su informativo NX. Nos vemos en la próxima emisión con Kimberly Armengol.